Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo à nossa segunda feira virtual do livro do Brasil. Apresentamos no lançamento do livro Minha Escola, Minha Empresa, autora Graciela Echaide. Vamos a iniciar, por favor, Graciela. Muy bien. Hola, mucho gusto, encantado de estar con ustedes. Un placer realmente formar parte de esta segunda feria virtual del libro de Brasil. Y les voy a presentar mi último libro, que se titula Mi escuela, mi empresa, que es un libro que está dedicado a todos aquellos artistas que desean abrir una escuela, sea de música, de danza o de algún otro tipo de arte. Sabemos que no es fácil pasar de ser el protagonista a dar los conocimientos y para ello debemos establecer la mejor manera de este modelo de negocio que no deja de ser un trabajo, es un negocio con el que voy a comenzar mis actividades. Este libro está dividido en tres partes fundamentales. Una que se llama Cómo iniciar, la segunda, Inicio de actividades, y la tercera, Lo presencial y lo virtual. En la primera parte del libro, voy a tomarlo, voy a mostrar la tapa del mismo. En la primera parte, que es Cómo iniciar, el libro se refiere sobre todo a dos aspectos. El primero, al conocer el cliente. En este caso, el cliente son alumnos de todas las edades, sean niños, adolescentes, adultos, los tutores de los alumnos que los representan cuando son menores. Y realizar un conocimiento general de el tipo de alumnado que quiero que esté en mi escuela. Eso va a depender mucho del lugar donde esté ubicada, ¿no? Si las clases son presenciales. Y ahí tenemos que tener en cuenta algo que es importante, que es los mapas mentales. Es decir, tengo que hacer una evaluación del futuro cliente, del futuro alumno, a quién le voy a brindar los contenidos. ¿Y para qué? Para poder tener, en principio, la mejor relación posible con el alumno y, en segundo término, para que los negocios funcionen, ¿no? Porque es muy lindo tener todas las ganas, toda la aptitud, toda la fuerza y la energía, pero no siempre uno tiene éxito. Entonces, hay que hacer una serie de estudios, planificar y muchas otras cosas antes. La segunda etapa sería la rotura de paradigmas. ¿Qué es eso? Cambiar el chip que uno tiene y la manera de ver las cosas, la manera de transmitir los contenidos. Hay que ser proactivo, hay que ser positivo, hay que ser y hacer. ¿Qué quiere decir? Ser, uno es porque es artista, entonces tiene su propia manera, ¿no? Pero cuando uno pasa a ser docente, ya las cosas cambian y uno tiene que darle más relevancia, más importancia al alumno, a quien yo voy a transmitir mis contenidos. Y para eso tenemos que tener algo que es muy, muy importante, es la responsabilidad. Hay que ser responsables y eso abarca responsabilidad en todo lo que voy a emprender, desde los horarios, cumplir con metas, con objetivos, etcétera. Estos objetivos también tienen que estar fijos, tienen que ser claros. Tengo que saber cuáles van a ser mis objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y también tener una idea de lo que es urgente, lo que no es urgente, lo que es necesario y lo que no es necesario. Esto nos va a ayudar a poner un orden de prioridades en lo que quiero hacer, ¿cierto? Y algunos consejos que los voy a leer eh, para comenzar a formar esta idea de proyecto de negocio. Primero, que partir desde mi producto o servicio y creer en él es muy importante. Si yo no creo en mi producto, si yo no creo en lo que hago, si yo no creo en lo que enseño, nadie más lo va a hacer. O sea, creer en mí mismo, creer en lo que brindo, creer en mis contenidos.
También salir de la zona de confort, arriesgarse, buscar nuevas maneras, nuevos métodos para mejorar lo que uno hace. Escuchar al otro, escuchar y entender, porque el escuchar, el intercambio hace bien. Y a uno lo ubica también, ¿no? En una posición eh, especial para poder trabajar con el individuo en general. Otra cosa importante es que todos deben ganar. Yo gano, el alumno gana. Todos tienen que salir ganadores. Es fundamental comprender que es un intercambio de servicios. Yo te doy, tú me das. Tener confianza entre el cliente y la institución que voy a armar. Comprender al otro, eso es importante también, para poder relacionarse mejor, adaptarnos y encontrar un equilibrio, crear una sinergia y utilizar toda nuestra capacidad en este proyecto. Esto sería la primera parte, por supuesto que está muy resumido. Los invito a comprar el libro para poder ayudarlos a desarrollar estos proyectos de negocios dentro de lo que es el arte. Luego tenemos el inicio de actividades. En este inicio de actividades ya vamos a dirigirnos directamente a la parte más material, ¿no? Y la parte de contenidos pedagógicos. Tenemos que saber cuáles son mis recursos, con qué cuento, qué capital, qué es lo que quiero invertir, qué rentabilidad voy a tener, cuáles van a ser mis recursos, no solo administrativos y financieros, sino del capital humano que voy a tener, quién va a trabajar conmigo, etcétera. Y un consejo importante es minimizar costos para obtener una mayor ganancia. A veces uno quiere hacer las cosas a lo grande y no está en condiciones, entonces, bueno, hay que poder medir, ¿no? Este tipo de cosas. Hay muchos tipos de recursos, no nos vamos a detener en esto. Luego tenemos que tener liderazgo. Hay que ser un referente, hay que tener autoconocimiento, autocrítica, hay que ser humilde, hay que ser flexible, hay que tener iniciativa, etcétera. Y sobre todo una alineación, confianza, talento, intervención y también aceptar los comentarios o la crítica, ¿no? Otra cosa importante es saber planificar. Planificar lo que va a hacer, sean los contenidos, sea las actividades, planificar mi ejercicio financiero. O sea, todo tiene que estar planificado para poder estar listos en caso de eventuales complicaciones, ¿no? Y saber hacia dónde uno va. Y para una estructura de negocio hay 3 etapas. La etapa 1, que es el proceso, las personas y el producto. La etapa 2, cómo desarrollo las actividades. Y la etapa 3 es el control y qué soluciones le doy en caso de tener cualquier percance. También tenemos que tener en cuenta cómo utilizar las estrategias, ¿no? Hay que tener paracaídas, como digo yo, para poder llevar adelante un negocio. Hay que ser organizado, hay que saber gestionar y hay que darle a esta escuela una cierta formalidad, una cierta credibilidad, porque deja de ser un taller de práctica para ser una institución. Entonces hay que darle la formalidad que uno cree que es necesario. Bueno, y una parte muy, muy importante es el marketing, que es con lo que yo voy a vender mi producto. Hay muchísimas maneras de hacerlo, todo eso está en el libro, no me voy a detener en los detalles, pero sí hay algo que quiero destacar, que nosotros cuando vendemos un producto también vendemos una marca. Tenemos que tener esa diferencia, esa distinción que las otras personas que hacen el mismo trabajo o que ofrecen el mismo producto. Entonces, definir una marca es muy importante. Y bueno, y después tenemos otras maneras de ventas, ¿no? Como las neuroventas y demás. La tercera parte del libro es el marketing y las redes sociales. Saber dónde vender, cuándo vender y a quién vender el producto. Es muy, muy importante tener todo esto consciente. También explico en el libro la manera de hacerlo, le doy consejos, doy tips según la red social, si es en Instagram, en YouTube, en Facebook o la red social que sea, todos los consejos están
incluidos en el libro. Y también tener en cuenta la importancia de nuestro material de trabajo en este campo, que es el teléfono sobre todo, así que también se habla de eso. Bueno, luego tenemos lo que es la parte ya pedagógica de lo que voy a dictar, ¿no? Que tiene que ser un programa sólido, creíble, con diferentes etapas para poder ir evolucionando en el alumno en el aprendizaje, el profesor en la enseñanza. Y todo eso tiene que ser claro cuando yo comunico al futuro cliente. Es decir, ¿cómo hago para que llegue esta información al futuro cliente, a mi futuro alumno, mediante un sitio web? Entonces, también se habla en específico de cómo manejar un sitio y qué es lo importante, qué es lo que debe tener un sitio web. Luego vamos a pasar a la última parte del libro, que es importantísimo en estos tiempos, después de la pandemia sobre todo, que es lo presencial y lo virtual. Gracias a la virtualidad ahora nos podemos comunicar, podemos hacer muchísimas actividades, como por ejemplo esta feria del libro. Podemos estar no importa qué país, ya no hay fronteras. Y también esto es una buena herramienta para poder utilizarlo en nuestra escuela, nuestra empresa, para también ofrecer programas de estudio, cursos y demás en Internet. Entonces, también hay una manera de trabajar las clases virtuales, no es nomás, o sea, hay una diferencia entre una clase presencial que yo pueda dar y una clase virtual. Hay que conocer cómo se utilizan estos medios. Hay muchos programas, este es uno Zoom, pero hay otros también que depende del estilo y de qué es lo que voy a enseñar, voy a utilizar. En esta parte también, bueno, se transmite otras cosas, como por ejemplo la creatividad, los materiales que voy a usar en las clases, eh, cuáles son los aportes de lo presencial, cuáles son los aportes de lo virtual, las diferentes plataformas, sobre todo cuando se dan cursos que son teórico-prácticos, ¿no? Hay que tener una buena plataforma de trabajo para poder también realizar lo que es la evaluación del alumno, que es muy importante. También en el libro trato de eso, también una pequeño texto de cómo debo afrontar la primera clase virtual, y también consta de un anexo con diferentes herramientas que me van a ayudar a comenzar con mis actividades. Vuelvo a mostrarlo. A ver, ahí está mi escuela, mi empresa. ¿Dónde lo puedo adquirir? En este momento se está vendiendo en Amazon.com, en el Amazon de Estados Unidos se lo puede comprar, pero también en otras librerías que trabajan con Amazon y otras maneras de venta similares a Amazon también, que, bueno, al tener convenio con ellos, hacen que el libro llegue a todas partes del mundo, así que no hay problema con eso. Van a poder adquirirlo y ponerlo en práctica. Próximamente estoy preparando el segundo libro de mi escuela, mi empresa, como así también la segunda parte de otro libro, Iniciación a la Danza, que son la continuación y, bueno, da más la parte práctica, digamos, de lo que debo hacer. Me gustaría también hablar un poquito, estamos hablando de lo virtual, ¿cierto? Mucha gente le tiene miedo a lo virtual. El hecho de poder vender mi libro en Amazon, tengo miedo que sea copiado, de no vender lo suficiente, o si hago una escuela que no se vendan suficientes clases. Yo creo que hay que ser perseverantes y hay que utilizar estas herramientas que nos hacen llegar muy lejos, nos hacen llegar
a lugares donde no habíamos pensado que podríamos ofrecer nuestros servicios, ¿no? Nuestro producto. Así que no le tengan miedo. Si tienen clases que quieran dictar en lo virtual, adelante. Hay que ponerse al día porque por lo general, bueno, lo que es la tecnología avanza constantemente y hay que actualizarse y buscar los medios, ¿no? Como para siempre estar al día y poder ofrecer lo mejor que uno quiere dentro de lo que uno quiere hacer. También me suelen hacer la pregunta de cómo hago para evaluar, por ejemplo. Si doy clases virtuales, ¿cómo evalúo si no estoy para verlo, si no estoy? Existen varios métodos, existen plataformas donde se pueden subir videos, donde uno puede hacer correcciones. A veces la parte cuando se habla de danza, que es más difícil, que es más presencial, la gente tiene estas dudas, pero existen maneras, por eso le digo, dentro del libro están las recomendaciones y bueno, pueden acercarse a las plataformas comerciales donde adquirirlo. También este libro tiene una orientación hacia la música, ¿no? Para aquellos que son músicos y quieren dictar clases. Hay maneras de hacerlo, hay buenas plataformas y yo creo que hay que saber aprovecharlas. Bueno, creo que dentro de todo lo que he dicho está bastante completo. Lástima que no puedo recibir comentarios para poder responder a preguntas. Eh, Así que yo creo que ya he presentado todo lo que puedo decir del libro. Hay que tener en cuenta que es un libro más que nada pedagógico y técnico. eh, y desarrollar los puntos sería muy largo, así que hablé en general del mismo. Les agradezco el espacio para poder estar aquí y participar. Gracias a Ana Laura García Solache por acercarme a esta segunda feria virtual del libro. Muchas gracias, Graciela, por su participación aquí en la segunda edición de la Feria Internacional Virtual del Libro en Brasil. Esperemos contar con su participación en una próxima oportunidad. Seguro, muchísimas gracias por el espacio y mucha suerte y éxitos a los demás expositores. Muchas gracias.